Arranquemos de lleno con este análisis. Vamos a explorar la historia de un joven príncipe cuya ambición literalmente no conocía límites. Forjó el imperio más gigantesco del mundo antiguo, pero bueno, esa misma ambición terminó por consumirlo por completo. Hoy vamos a hablar de estrategia militar al más alto nivel, de choques culturales que les van a volar la cabeza y de una personalidad que, sin exagerar, redefinió la historia humana. Y el punto clave que tenemos que entender desde ya es este número, 32. 32 años. Es una locura pensar que exactamente a esta edad, pero tan joven, esta figura legendaria ya había conquistado todo el mundo conocido, marchado desde los Balcanes hasta la India y de repente falleció. Imagínense alcanzar la máxima expansión territorial de toda la antigüedad antes de siquiera sentir que llegaron a la adultez plena. Increíble, ¿no? Fíjense en esta frase genial de su padre, el rey Filipo II. Busca, hijo mío, un reino a tu medida, pues Macedonia se te queda pequeña. Filipo le dijo esto a un jovencísimo Alejandro justo después de que lograra domar a Bucéfalo, un caballo que todos decían que era indomable. ¿Y saben cómo lo hizo? Simplemente dándose cuenta de que el animal estaba aterrorizado de su propia sombra. O sea, desde el día 1 nos muestra una mente súper analítica, capaz de ver la raíz del miedo que todos los demás pasaban por alto. Pasemos a la primera parte, orígenes de un conquistador, la carga mitológica. Para entenderlo, imagínense crecer bajo la intensa sombra de un padre súper competitivo, pero además con una carga mitológica enorme. Su madre, Olimpia, lo convenció totalmente de que descendía directamente de los héroes Aquiles y Heracles. Crecer creyendo que tiene sangre divina en las venas, sin duda forja un carácter de hierro. Y la mezcla en su educación fue fascinante. Por un lado tenía este temperamento explosivo y por otro un intelecto afiladísimo, cultivado nada más y nada menos que por Aristóteles. Básicamente, Aristóteles moldeó una mente que veía la Ilíada de Homero no como un cuento, sino como un manual de instrucciones personal para alcanzar la gloria. Y cuando su padre fue asesinado, Alejandro, que apenas tenía 20 años, no perdió el tiempo. Aseguró su trono de una forma rápida e implacable, borró del mapa cualquier rival interno para evitar complots, y para los que dudaban de él, bueno, aplastó por completo la rebelión en la ciudad de Tebas, la destruyó hasta los cimientos y esclavizó a todos. Fue un mensaje brutal para infundir terror en toda Grecia y dejar clarísimo quién era el nuevo líder, el hegemón. Pero ojo, a pesar de ser tan feroz, también tenía un respeto profundo por la gente que pensaba por sí misma. Hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. El famosísimo filósofo Diógenes el Cínico estaba un día tomando el sol. Alejandro se le acerca, le ofrece concederle el deseo que quisiera, y Diógenes con total tranquilidad le pide que por favor se mueva porque le estaba tapando la luz. En lugar de enojarse, a Alejandro le fascinó tanto su orgullo que dijo, si no fuera Alejandro, me encantaría ser Diógenes. Lo que nos lleva a la sección 2. La caída de Persia. Una guerra relámpago en la antigüedad. El avance de esta campaña oriental ilustra algo increíble. Inició una invasión total contra el gigante de la época, el Imperio Persa, cruzando a Asia Menor con menos de 50.000 hombres. Una audacia tremenda. Y fíjense en la rapidez de las batallas. Fue como una guerra relámpago. Desarmó un imperio inmenso en un abrir y cerrar de ojos a través de pura genialidad táctica y, hay que decirlo, asumiendo riesgos loquísimos. Él mismo iba al frente liderando las cargas de caballería, rompiendo las líneas enemigas en Isos y en Gaugamela. Literalmente iba a la cabeza. Esa mentalidad de pensar fuera de la caja quedó plasmada para siempre con el famoso nudo gordiano. La profecía decía que quien lograra desatar este nudo imposible gobernaría toda Asia. ¿Y qué hizo Alejandro? No se puso a buscar las puntas de la cuerda pacientemente. Para nada. Sacó su espada y lo cortó por la mitad de un solo tajo. Fin del problema. Él creaba sus propias reglas. Ahora, tenemos que ser súper objetivos y notar el tremendo contraste en su forma de operar. Por un lado veíamos actos de una caballerosidad enorme, como cuando capturó a la familia de su gran rival, el rey Darío III, y decidió perdonarlos y honrarlos. Pero, al mismo tiempo, era capaz de una brutalidad calculadora. Tras meses de un larguísimo asedio en Tiro, no tuvo piedad. Mandó a crucificar a 2.000 defensores y vendió como esclavos a 30.000 personas. Así de drástico era. Y luego llegamos a esta cifra que te deja sin palabras. 120.000. ¿Qué significa? Son los talentos de oro y plata que saqueó solamente de la ciudad de Persépolis. Estamos hablando de una riqueza absolutamente astronómica que pertenecía a los reyes persas. Y de manera súper dramática, justo antes de abandonar la ciudad, dio la orden de quemar el majestuoso palacio persa hasta los cimientos. Entramos en la tercera parte, los confines de la tierra, el rey de Asia.
Aquí es donde la historia da un giro. Con el imperio enemigo ya en el piso, el líder victorioso empieza a adoptar las costumbres de los que acaba de conquistar. Ya no solo quería ser el rey macedonio, exigía ser tratado como el rey de Asia, básicamente como un dios viviente. Y todo este choque cultural se resume en una palabra: prosquinesis. Era este ritual de la corte persa donde tenías que inclinarte o postrarte ante el rey. Al introducir esto, sus veteranos macedonios pusieron el grito en el cielo. Para ellos, postrarse con la cara en el suelo era algo que se hacía únicamente ante los dioses del Olimpo, no ante un hombre. Ese descontento y agotamiento generaron un ambiente súper tóxico, y la paranoia de Alejandro se volvió innegablemente sangrienta. Empezaron las ejecuciones, mandó asesinar a Parmenión, un general veterano indispensable. Pero el punto más oscuro de su temperamento fue cuando, en medio de un banquete y pasado de copas, asesinó con sus propias manos a Clito el Negro, el mismo hombre que le había salvado la vida en su primera batalla en Asia, una tragedia absoluta. Y entonces surge esta gran pregunta de la expedición. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra el cansancio físico y mental de su propio ejército? Esta fue la dura realidad cuando Alejandro empujó a sus tropas ya súper golpeadas hacia la India. Ahí tuvieron que enfrentarse enemigos temibles como el rey Poros, y algo que nunca habían visto: enormes y aterradores elefantes de guerra, todo bajo lluvias tropicales. Hasta que finalmente la liga se rompió. Llegaron a los límites del río Éfasis. Escucharon rumores creíbles de que más adelante los esperaba un masivo ejército indio de cientos de miles de guerreros y miles de elefantes, y dijeron: hasta aquí llegamos. Los soldados hicieron un motín silencioso y se negaron rotundamente a dar un paso más. El hombre que había derrotado a los imperios más grandes del mundo tuvo que ceder ante la voluntad de sus propios hombres. Y así llegamos a la sección 4, la muerte de Alejandro, una llama que ardió con demasiada intensidad. El camino de regreso fue una auténtica pesadilla, una hazaña de supervivencia que incluyó una letal marcha cruzando el ardiente desierto de Gedrosia, y que sumó el golpe emocional de perder a su compañero más cercano, el general Hefestión. Finalmente, de regreso en Babilonia en el 323 a.C., y ya planeando invadir Arabia, su cuerpo colapsó. Le dio una fiebre fulminante, perdió la capacidad de hablar y tras 12 días de agonía falleció. Hasta el día de hoy seguimos debatiendo qué fue: malaria, fiebre tifoidea o tal vez un complejo envenenamiento. Sigue siendo un misterio. Y como se fue sin dejar un sucesor claro o lo suficientemente mayor para gobernar, la fragmentación fue catastrófica. Ese inmenso imperio multinacional se hizo pedazos. Sus propios generales, los diádocos, iniciaron unas guerras civiles brutales para quedarse con el poder. Un conflicto interminable que tuvo el desenlace más triste posible: el asesinato despiadado de su esposa, sus hijos y básicamente todos los descendientes directos de Alejandro. Llegamos así a la última sección, la quinta: un legado inmortal, el mundo helenístico. El imperio físico se cayó a pedazos, sí, pero el impacto cultural que dejó tras de sí fue monumental. Literalmente reconfiguró el mundo antiguo. Hubo una fusión increíble entre las tradiciones de Oriente y Occidente en un proceso de transformación sociopolítica que conocemos como helenización. ¿Y por qué nos importa esto hoy? Bueno, para darles perspectiva, de esta mezcla surgió el griego koiné como el idioma común. Se volvió pero tan popular en la región que siglos después se convertiría en el idioma exacto en el que se redactarían los textos del Nuevo Testamento. Así de profundo fue el impacto. Además de eso, miren el nivel de integración en el sur de Asia. Este choque cultural en áreas como Gandhara produjo algo hermosísimo llamado greco-budismo. Imagínense esto: las mismísimas primeras representaciones físicas humanas en piedra que existen de Buda se inspiraron directamente en la estética visual de los dioses griegos como Apolo. Es una mezcla fascinante de túnicas y espiritualidad asiática, esculpidas sobre bases con columnas de estilo clásico. Arte sincrético en su máxima expresión. Para cerrar esta exploración, nos quedamos rondando esta gran disyuntiva. ¿La muerte tan temprana de Alejandro fue una tragedia que le robó al mundo la oportunidad de un imperio global unificado? ¿O era simplemente el desgaste inevitable de una llama que, ardió con muchísima intensidad? Nos deja pensando profundamente en el verdadero costo humano de una ambición que no conocía fronteras y en el eco que dejó un líder desmesurado que intentó borrar los límites de lo imposible. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en esta historia de nuestro pasado colectivo y nos vemos en el próximo análisis.